Melquisedec es un personaje bíblico de origen misterioso. La Biblia no especifica su origen ni su linaje, solo nos da a entender que es un rey y sacerdote, practicante del culto a Dios Yahvé. Lo insólito es que Melquisedec realiza su aparición en una época en que el culto de Yahvé no era oficial ni conocido en las tierras cananeas del Oriente Próximo, ni siquiera en toda Asia. A esto surgen varias preguntas. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué conocía a Abraham? ¿Y por qué era sacerdote de un supuestamente no conocido Dios Yahvé en Canaán? Melquisedec ha sido conocido gracias al encuentro que tiene con el patriarca postdiluviano Abraham o Abraham, y que es narrado por la Biblia. Este encuentro lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 14, versos del 17 al 20. Este pasaje nos menciona lo siguiente. Después que hubo regresado de batir a Kedorlaomer y los reyes con él coligados, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sawi, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Era él sacerdote de El Elyon, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, de El Elyon, creador de cielo y tierra, y bendito sea El Elyon, que entregó a tus enemigos en tu mano. Abraham le dio el diezmo de todo. Este mismo relato también lo menciona el escritor judío Flavio Josefo en su obra conocida como Antigüedades Judías, la cual compuso en el año 94 después de Cristo. El fragmento en cuestión sería el siguiente. Allí lo recibió también el rey de Solima, Melquisedec, palabra que significa rey justo, y era efectivamente tal a juicio de todos, tanto que por este motivo llegó incluso a ser sacerdote de Dios. Solima, sin embargo, posteriormente recibió el nombre de Jerusalén. El referido Melquisedec suministró al ejército de Abraham presentes de hospitalidad, le ofreció provisiones sin tasa y durante el banquete empezó a alabarlo y a bendecir a Dios por haber puesto a los enemigos en manos de Abraham. Y como Abraham le diera incluso el diezmo del botín, él lo aceptó. El texto inicialmente nos sitúa posiblemente entre los años 1983 y 1979 a.C., en el periodo de tiempo en que Abraham combatió a los ejércitos de las potencias orientales y las venció. Después de la victoria, el relato nos menciona cómo Abraham se encuentra con Melquisedec, rey y sacerdote de la ciudad cananea de Salem. Josefo la llama Solima. El nombre Melquisedec significa el dios de Salem es rey, pero también se interpreta como rey de justicia o rey justo. Este rey era sacerdote de una divinidad denominada El Elyon, la cual es identificada comúnmente con Yahvé. La Biblia no nos menciona sobre la naturaleza o genealogía de Melquisedec, por lo cual podemos pensar que es un personaje muy similar a Job. La Biblia lo muestra como un personaje que realiza una aparición fugaz y misteriosa. Un personaje el cual no pertenece a la familia de Abraham, ni es descendiente del patriarca, pero al parecer sí conoce a Abraham e incluso adora al mismo Dios del patriarca. La Biblia en el Nuevo Testamento reitera sobre un Melquisedec sin árbol genealógico. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Parte del texto sería el siguiente. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de sus días ni fin de su vida, parecido al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Pues bien, mirad qué grande es este a quien el patriarca Abraham dio el diezmo de lo mejor del botín. Este párrafo nos presenta a un Melquisedec sin padre ni madre, sin hijos, sin genealogía,
a un completo desconocido revestido de realeza y dignidad. Pero si la Biblia y los textos judio-cristianos oficiales no nos aclaran quién puede ser el rey de Salem, ¿qué texto nos podrá orientar? El escritor Robert Graves, en su obra conocida como Los mitos hebreos, nos presenta una posible identidad de Melquisedec. Esta identidad la cita de algunos manuscritos midrásicos. El fragmento de texto nos menciona lo siguiente. Otros más dicen que Melquisedec era Sem, el antepasado de Abraham, y que en ese momento enseñó a éste los deberes del sacerdocio, en particular las normas que regían para los panes de la presentación, las libaciones de vino y las ofrendas quemadas. También dio a Abraham las prendas de piel confeccionadas por Dios para Adán y Eva, robadas por Can, y que ahora le fueron devueltas. Todo esto lo hizo Sem porque Dios había nombrado a Abraham sucesor suyo. Este párrafo de texto nos menciona como parte de la tradición midrásica pensaba que Melquisedec era el mismo Sem, hijo de Noé, y que éste, fuera de ofrecer pan y vino a Abraham, también le ofreció y le dio a Abraham las prendas de piel de animal confeccionadas por Dios y que usaron Adán y Eva, además de enseñarle al patriarca los deberes del sacerdocio. Esta identidad puede ser una posibilidad, pero creo que podemos dar una identidad más real al rey de la antigua ciudad de Salem. Inicialmente debemos entender el contexto religioso-cultural en el que vivía Melquisedec. Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem, palabra que puede significar completo, seguro o en paz. Esta ciudad hace 4000 años estuvo ubicada en el antiguo territorio pagano y politeísta de Canaán. Este territorio para la época no contaba en ningún lugar con culto oficial a Dios Yahvé, pues Abraham, su iniciador, apenas buscaba una tierra para establecer su pueblo y por ende el culto oficial a Yahvé. Salem, la que es identificada con Jerusalén, sería hace 4000 años una ciudad cananita, en la cual se les brindaba culto a los antiguos dioses de los pueblos del mar. Estos dioses serían Baal, Astarte, El, Dagam, Yan, Anat, Resef, entre otros. La Biblia nos narra cómo Melquisedec es sacerdote del dios denominado El Elyon. Para la época, este era uno de los títulos del dios padre cananeo llamado El. El título, El Elyon, significa Dios Altísimo y se aplicó al dios cananeo El. El fue el dios supremo del panteón cananeo, sobre todo de Ugarit. Fue el emperador supremo de los dioses, el creador, el padre de todos los dioses. Es el que decide la jerarquización de los dioses. Es llamado con los epítetos de benigno, entrañable, y su sobrenombre es el toro. Melquisedec fue un semita o cananita, sacerdote del dios El en la ciudad cananea de Salem, por lo cual podemos considerar que Melquisedec practicaba una religión politeísta. El dios El se puede asimilar con el dios mesopotámico Anu. Este dios, al parecer, era padre del dios Enlil, siendo Enlil el mismo dios Yahvé. Siendo así, el dios El es el padre del dios hebreo Yahvé. Él siempre apoyó a Yahvé en todas las empresas que este último emprendió. Una de esas empresas fue la de conquistar las tierras de Canaán y desplazar como dios supremo de estos territorios a Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad. Abraham era un hombre favorecido y protegido por Yahvé. Por ende, el sacerdote cananeo de El en Salem salió a apoyarlo, ya que el patriarca hebreo tenía el respaldo de Yahvé y él, los cuales decretaron la victoria de Abraham sobre los poderosos ejércitos sumerios, elamitas y los demás. Según la tradición apócrifa judio-cristiana, el Melquisedec de la época de Abraham solo sería uno entre varios sacerdotes sagrados y semidivinos, que desde época antediluviana fueron los jefes de los sacerdotes que dirigían el culto a Yahvé y a él. En conclusión, Melquisedec fue un sacerdote y rey, fue un semita y cananeo, practicante de una religión politeísta
basada en la adoración al dios cananeo El. También es posible que haya sido un semidios, es decir, un hijo de un dios y un mortal, esto según la tradición del origen divino de los Melquisedec.